Y yo debería aprovechar este espacio para hablarles de Bartleby el escribiente de Herman Melville y decirles que ha sido la inspiración para esta emisión del letrero. Yo debería hablar de novelas no narrativas, de ensayos que no conducen a ninguna parte, de poemas en prosa. Pero no quiero. Debería incluso decirles cómo se llama este programa y anunciar su inicio, pero preferiría no hacerlo. Y no lo haré. Una emisión de El Letrero llena de marginales, como el Jacob von Gutten de Robert Walser, perfilado por Diego Rabasa, o como la imaginación misma, loada en tanto loca del desván por Tania Huntington, o como el pie de página, en una nota, por supuesto, al margen, de José Ramón Ruiz Sánchez. Otros outsiders desfilarán por aquí, por ejemplo, Luis Felipe Fabre, poeta, en aparición instantánea, o Alejandra Bogue, actriz transgénero, quien nos entregará su interpretación de El beso de la mujer araña. Sofía Taboas, artista visual, tendrá un encontronazo, acaso en un jardín de senderos bifurcados, con Jorge Luis Borges. Y en nuestras entrevistas, por una vez no centrales sino marginales, estarán la poeta Elsa Cross y la curadora de arte Ana Elena Malé. Esto es El Letrero, desde el margen. Joserra, ¿andas por ahí? Sí, ¿y tú, Diego? Yo aquí estoy, pero ¿dónde está el resto de tu cuerpo, eh? Estuve leyendo a Schrödinger y por un extraño fenómeno, mi cuerpo forma ya parte de su teoría, la cual sostiene que la materia no existe con seguridad, sino más bien muestra tendencia a existir. Supongo que esto significa que el observador altera al observado por el mero hecho de su observación. Por eso aparecen a cuadro tu brazo y mi pie únicamente. Así es. ¿Y entonces qué habrá querido decir Tania Huntington con las locas en el desván? A lo largo de la historia de las letras existe un paradigma que ha quedado más o menos ileso: la relación simbólica entre locura y verdad. Desde que hace 2400 años, en las Troyanas de Eurípides, Casandra hiciera su debut como adivina que recibe el don de la profecía y a la vez es condenada a no ser creída por nadie. Dentro de cualquier obra, los locos son generalmente los mejor enterados, o es más, los encargados de transmitirnos por línea directa los temas centrales del autor. Como diría Hamlet, aunque esto sea una locura, sin embargo, hay método en ella. O bien, como dijo Erasmo de Rotterdam en su elogio a los pirados, la sabiduría inoportuna es una locura. En un libro publicado en 1979, las críticas feministas Sandra Gilbert y Susan Gubar descubrieron una anomalía dentro de esta genealogía de locura literaria: las locas del desván. En este estudio, ya fechado, pero que en su momento fue parteaguas, descubrieron que autoras titánicas del siglo XIX, tales como Jane Austen, Mary Shelley, las hermanas Bronte, George Eliot, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti y hasta Emily Dickinson, condenaban a sus propias personajes locas al encierro, donde nadie las iba a poder escuchar o leer. ¿Por qué esta misoginia en manos de mujeres? Tal vez porque en la época victoriana los lectores se interesaban más por las buenas costumbres que por las verdades incómodas y extraordinarias. Más por la voz de la ángel pasiva, dirían Gilbert y Gubar, que por la de la monstruo destructiva.
O tal vez las autoras del 19, como estaban conquistando un nuevo terreno laboral, querían defender a las mujeres como seres racionales, callando a las que no lo fueran. O tal vez ellas mismas sospechaban que, dentro de una sociedad demasiado conservadora, por muchas verdades que soltaran sus locas literarias, nadie les iba a creer. Oye, maestro, ¿de casualidad no has visto un gato por ahí? Había uno en una caja. ¿Qué fue de él? Mira, del gato que te estoy hablando es parte de un experimento imaginario muy curioso. Oye, ¿y no crees que además del gato también tú y yo formamos parte de ese experimento imaginario? Seguro que sí. Todo esto me recuerda el cuento de Borges en el que sus personajes conciben lo real como un mero producto de la mente, ¿te acuerdas? Sí, y hablando de Borges, ¿sabes qué me da mucha curiosidad? Saber qué pieza va a realizar Sofía Taboas con el Aleph. Hola, soy Sofía Taboas y soy artista visual. En un inicio mi formación es pictórica, después me acerqué más a lo tridimensional, al objeto, a la escultura, pero en el desarrollo de ese proceso cada vez me interesó más el espacio y cómo afecta el tránsito en ese espacio la percepción de la obra. Entonces, en realidad fue como un desarrollo a lo largo del tiempo. Bueno, yo he expuesto en distintas partes de México, de la Ciudad de México, en distintos museos, en Guadalajara, en Monterrey, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, en Argentina, en Canadá. Me invitaron a este programa con la indicación de, a partir de un texto que provenía de la literatura, en este caso de Borges, un fragmento de una pieza de Borges, un poco detonar una pieza a raíz de eso. Bueno, el texto es el que sigue. Es un fragmento y dice, cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. La verdad es que lo primero que pensé fue en el laberinto y es un tópico que a mí me interesa desde antes de haber leído este texto, entonces me pareció como muy afortunada la coincidencia y bueno, a raíz de eso como que retomé elementos esenciales del texto para generar como ciertas instrucciones que accionen la obra en un parque. Y bueno, y la idea del azar, creo, o del destino, creo que también está como implícita en la historia, entonces por eso voy a jugar con unos dados para sacar unas instrucciones que van a ayudar a construir este laberinto virtual de alguna manera, ¿no? Fox murió a las 2 semanas de mi llegada, poco después del atardecer. Yo estaba tumbado en la cama cuando se acercó e intentó subir con mucho esfuerzo. Movía nerviosamente el rabo. Desde que llegué no había tocado su comida ni una sola vez. Había adelgazado mucho. Lo ayudé a acostarse sobre mí. Me miró unos segundos con agotamiento y a la vez
como si se disculpara. Luego, aliviado, me apoyó la cabeza en el pecho. Su respiración se hizo más lenta, cerró los ojos. 2 minutos después dio el último suspiro. Lo enterré en el extremo oeste del terreno de la residencia, rodeado por la barrera de protección junto a sus predecesores. Por la noche, un transporte rápido procedente de la ciudad central me trajo un perro idéntico. Ellos conocían los códigos y el funcionamiento de la barrera. No me molesté en recibirlos. Un pequeño chucho, blanco y rojizo, vino hacia mí meneando la cola. Le hice una seña, saltó sobre la cama y se tumbó a mi lado. José Ra, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La buena. La buena es que tenemos una entrevista con Elsa Cross. Oye, qué bien, pero de una vez dime la mala. Bueno, ya sabes que en lo que se refiere a su poesía, Elsa dice que es el vínculo de lo interno con lo externo y que siempre se extiende entre lo de adentro y lo de afuera. Claro, ¿y entonces? Bueno, pues le platiqué del experimento de Schrödinger para poner de manifiesto los efectos del indeterminismo y decidió entrar en la misma caja que el gato. Bueno, no está tan mal. Ahora podemos elegir dónde tendremos la entrevista con Elsa Cross, si en la caja del gato de Schrödinger o aquí. Uno diría que en ti la inquietud poética, la inquietud filosófica y la inquietud, digamos, espiritual, aunque no es una palabra que me guste mucho, pero a lo mejor tú luego me propones una mejor que esa, están entreveradas. Y lo que yo me pregunto es si esas tres inquietudes surgen ya como una sola en ti cuando tú te decides poeta, o si al revés se van concatenando a lo largo de tu vida. ¿Cómo te decides poeta y cómo decides que esas inquietudes están presentes en ti? Si no estaban presentes todas en el momento de empezar a escribir de una manera más visible, dijera, sí estaban latentes, porque han sido cuestiones muy importantes en mi vida y poco a poco han ido tomando forma y dando forma a mi poesía también. Y se han integrado, diría, en mi experiencia vital también. Entonces, creo que son una unidad. ¿Tú te decidiste poeta o te descubriste poeta? Yo pensé que iba a escribir narrativa originalmente, pero cuando entré al taller de Juan José Arriola, estaba yo muy chica, empecé a escribir cosas en prosa y era muy difícil que pudiera escribir poesía. Me costaba un enorme trabajo. Y, ¿qué escribías? ¿Cuentos, poemas en cambio, en prosa? Sí escribía cuentos, ya incluso después de esa época. Dejé 3 novelas empezadas y yo pensaba que iba a ser narradora. Pero lo único que finalmente tomaba forma y me importaba más, a pesar de mucho esfuerzo, lo que fuera, eran poemas. Y llegó el punto en que sí fue lo único que escribí, porque sentí que era lo que podía dar mejor expresión a lo que yo quería decir, ¿no? Más que la novela. ¿Ya era consciente en ese momento la pregunta por lo divino en ti? Sí. ¿Cómo Sí, se hizo consciente esa pregunta? desde la adolescencia, yo creo. Cuando era muy joven, pues mi marco de referencia era el católico, ¿no? ¿Tu familia religiosa? No especialmente, pero tuvieron la mala idea de ponerme en una escuela de monjas. Bueno, ya habías nacido under the sign of the cross, Sí, ¿no? Es decir, ahora sí que en el apellido llevas la penitencia. absolutamente, ¿no? Entonces, eso fue, como te decía, mi referencia principal mucho tiempo, y me tocaba mucho en tanto que no tuviera que ver con la iglesia. Aunque nunca he tenido la idea de etiquetar mi poesía en ese sentido. Los poemas que han salido, que tienen una inclinación espiritual, como decías, como se le pudiera llamar, ha sido de una manera espontánea, ¿no? Como puedo escribir poemas sobre cualquier otra cosa. Sí, la poesía es un vehículo para eso, pero sí, yo no quiero que esté condicionada a eso.
Yo, digamos, soy alguien que carece de fe y sin embargo creo que lo más parecido a una presencia divina o a la presencia de lo sagrado que me parece que puede haber en mi vida es la poesía. Me parece que hay, no sé si un vehículo hacia lo divino o la encarnación misma de lo divino en la poesía. ¿Por qué? ¿Qué tiene la poesía? ¿Por qué la poesía, digamos, constituye ese lance hacia lo divino? Yo creo que la poesía toca niveles o estratos mucho más profundos de la propia psique que ninguna otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo hace? Ni que un tratado de teología o estas cosas que no sirven de nada, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de la música, de la cadencia, las palabras mismas y la configuración total de todo esto en el poema, ¿no? Esto es peor que un desnudo teatral. Es como si estuviéramos al borde del abismo. ¿Y no te malviaja? No, hombre, me divierte mucho. Ah, sí, ¿y eso? Mira, primero déjanos ver mi reportaje, Elogio del pie de página, y luego te explico. Hay polémicas obviamente graves que cambian el curso de la historia. La discusión sobre el esclavismo, por ejemplo, o las luchas por la independencia de las colonias, o por la igualdad entre géneros sexuales y razas. Hay otras polémicas, aparentemente menos importantes, pero que con el tiempo cambian la vida. Por ejemplo, si existe la generación espontánea y los microbios, si el efecto del consumo de ciertas sustancias es saludable o nocivo, o si existe, como se pensaba hasta el siglo XVIII, el éter, un elemento necesario para transmitir los efectos entre dos cuerpos. Por supuesto, las polémicas que atañen a la cultura siempre parecen banales. Un lujo para la hora de los cócteles, en una época en que ya nadie toma cócteles. In the Room, escribió T.S. Eliot, Women come and go speaking of Michelangelo. En la sala, las mujeres se pasean hablando de Miguel Ángel. Más allá de que me parece maravilloso pensar en charlar largas horas sobre el corte de verso, sea tomando Earl Grey o martinis, los debates culturales son cruciales. Un solo ejemplo. Un pueblo decide que la manera de contar su historia sagrada no es el verso, y quienes somos, en tanto humanos, cambia radicalmente. ¿Podríamos concebirnos no solo sin la Biblia, sino sin la prosa? Los medios visuales de narración y de reflexión, como el cine y la televisión, serían, si no técnicamente imposibles, radicalmente diferentes de no haber aparecido un medio escritural cuya característica principal es apegarse a nuestra manera de hablar. Bajo la luz lenta de los debates culturales, es que hay que pensar la discusión, en México recientemente puesta en escena por Guillermo Sheridan y Gabriel Said, sobre los pies de página. Said insistía en que los llamados crean una ruptura en el flujo de la lectura, un cogitus interruptus. Sheridan, por su parte, defendía la otra voz, que se filtra en un discurso y lo renueva. Por supuesto, lo que quiero proponer es que estas dos mentes no están ocupando sus horas en discutir algo que carece de importancia. Al final, al que no le gusten los pies de página, que no compre la edición crítica, diría el tecnócrata pragmático, que compre el audiolibro. Mejor que vea la película o el musical. Muy por el contrario, la discusión sobre el pie de página es, por supuesto, la de la posibilidad o imposibilidad de un discurso continuado. Esto es, después de los siglos en que poco a poco el versículo se convirtió en prosa y la prosa en el modo dominante de expresión del conocimiento, la imaginación, la memoria, el pie de página, con el nombre pretencioso de hipertexto, parece una posible nueva lógica para contarnos. Una manera de que el prosaico yo se multiplique sin desbandarse. Al mí al menos, una subjetividad intersubjetiva me parece muy bien. Bueno, yo retomé algunos elementos que me parecían importantes o esenciales del fragmento de Borges. Uno es que son
el número 9, que son 9 hombres que se sacrifican cada 9 años. Entonces, el laberinto, por otro lado, que es donde está como cautivo el Minotauro, y donde entra Teseo con la ayuda de un hilo que se lo da a Ariadne para ayudarle a entrar y salir del laberinto con facilidad y poder matar al Minotauro. Al pensar la acción para un exterior en un parque, me pareció interesante que el hilo fuera rojo, como para hacer un poco evidente la presencia de este hilo, que va a construir parcialmente una especie de laberinto, con la ayuda de 5 participantes más o menos, ¿no? Lo que hice fue hacer una serie de instrucciones y con la ayuda de este hilo, que es el que conseguí, que me pareció interesante porque se puede armar fácilmente, amarrar a los troncos de los árboles, es bastante visual y notorio y tiene el color rojo, que era el que yo quería. Vamos a hacer una serie de acciones. En este caso me gusta un poco aludir también con el destino o el futuro. Y entonces, bueno, yo hice una serie de reglas. Yo voy a lanzar el dado y a cada número le voy a atribuir un punto cardenal o un arriba y abajo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el número 1, el participante 1, va a caminar siempre 9 pasos y al terminar los 9 pasos va a voltearse hacia abajo. En este caso, el 6 es abajo. 1 norte, 6 abajo, 2 sur y 5 arriba. De este modo he construido una serie de tarjetas donde es la instrucción para cada participante. Así voy a construir una serie de indicaciones para que se acabe cada participante toda la madeja de hilo y en el trayecto vaya amarrando ese hilo a los troncos de los árboles, más o menos a la altura de su cintura. Esto va a generar que primero todos partimos del mismo lugar y se va a abrir como una especie de estrella amorfa o ruta o laberíntica a lo largo del bosque, ¿no? Del parque. La acción acaba al terminarse la madeja de hilo y más o menos yo supongo que va a quedar algo del estilo de esto, ¿no? Tenemos más o menos aquí los árboles en distintos puntos, distintos tipos de follaje, y si todos partiéramos de este tronco, los participantes más o menos van a ser una especie de rutas laberínticas individuales. En esencia, reduzco la interpretación del fragmento del texto de Borges en 3 elementos que son el laberinto, el hilo y el azar. Eso es para mí el resumen de la obra. Oye, ¿dónde quedó tu cabeza? En el mismo lugar que la tuya. Creo que la mía la dejé fuera del campo magnético de la pantalla, caray. La verdad, la mía está en la instantánea con Luis Felipe Fabre. Supongo que no es una decisión, o sea, no sé, que digas un día digas, quiero ser escritor, supongo que vas descartando, ¿no? O sea, no soy buen futbolista, no se me da la ingeniería, y bueno, pues van quedando ahí, pues, me salían bien las calaveritas el Día de Muertos, y dije, bueno, pues a lo mejor esto es lo mío. Lo que uno escribe te modifica o te inventa, digamos. De alguna manera siempre te está inventando, o sea, los textos inventan a su autor. Ciertamente, conforme uno va escribiendo, uno entra en una extraña relación con su propia obra, que como si uno estuviera compitiendo con uno mismo. Por supuesto, es un ejercicio narcisista, digamos, ¿no? Pero siempre está el miedo, la sensación de estar escribiendo peor que lo que escribías antes, ¿no? Entonces es muy raro que uno se acabe volviendo su propia competencia, ¿no? Lo cual me parece que es bastante insano, ¿no? Porque uno debería seguir dialogando con otras cosas, pero es inevitable al mismo tiempo el miedo de sentir que el talento se escapó, que perdiste vigor, ¿no? Entonces hay una relación muy, muy rara con la propia obra.
hay como dos naturalezas de escritores, ¿no? Que necesitan estabilidad y los que necesitan inestabilidad para escribir. Envidio mucho, porque yo soy una persona inestable, envidio mucho a mis amigos inestables que escriben cuando están fatal. Yo nada más puedo escribir cuando estoy como más tranquilón, bien, ¿no? Como con calma, que no tengo que ni siquiera salir de mi casa, tengo la mañana, ¿no? Así en circunstancias desfavorables me es muy difícil escribir y creo que por eso escribo tan poco. Supongo que escribo un poco más desde la teoría que desde la entraña, ¿no? Porque le tengo como mucho miedo a la entraña cuando uno trabaja con un género como la poesía, ¿no? O sea, que uno podía pasarse de entraña y de sentimiento fácilmente. Entonces creo que ahí tengo como una alerta más y creo que es un poco más hacia la teoría, me parece. Es muy importante dialogar con tu contexto, de manera directa o indirecta, y creo que si algo detesto de la poesía, así que parezca que está escrita quién sabe en dónde, ¿no? Y que responde a quién sabe qué circunstancias, a mí me parece importante, o me interesa, que siempre haya, no tiene que ser un guiño directo, pero que de alguna manera el contexto esté dentro del texto, ¿no? O sea, que haya alguna marca, ¿no? Que el lenguaje pase marcado, digamos, desde dónde se está enunciando, ¿no? Y escribo desde México, entonces espero que eso de alguna manera se note. Esa poesía que parece escrita desde el topos uranos, pues no me interesa nada. Mi problema es que yo soy muy realista, ¿no? Hasta mis fantasías sexuales son realistas, ¿no? O sea, no tengo esa cosa así como de permitir una imaginación desbordada y demás. No. Entonces, bueno, pues mis poemas me salen realistoides, hasta mis sueños. Me quejo con mi terapeuta que mis sueños no tienen nada que ver con el surrealismo, ¿no? Son más como neorrealismo italiano. Yo creo que entre más reciente, más orgullo me dan y conforme va pasando el tiempo me van dando vergüenza, ¿no? Eso es como el proceso de mi relación que tengo con mi obra, ¿no? Cuando lo acabo de escribir me siento súper emocionado, digo, ay, ¿cómo pude yo haber escrito eso? Y van pasando los días y ya, bueno, cuando pasan los años, pues eso ya es totalmente así como de pena ajena. Y eso no que debería ser de vergüenza propia. En el mar cuántico, la vida es más sabrosa. ¿Será? Yo no estaría tan seguro, la verdad. Híjole, a estas alturas, ¿de qué se puede estar seguro? Pues mira, yo cuando menos tengo la seguridad de que lo que sigue es mi reportaje sobre Jacob von Gutten. Tal vez los hombres de hoy seamos todos una especie de esclavos dominados por una concepción del mundo enojosa, innoble, fustigante. Estas líneas podrían haber sido proferidas por algún escritor contemporáneo y no estar escritas en Jacob von Gutten, una de las novelas cumbres del escritor suizo Robert Walser. Y es que en efecto es nuestro mundo un mundo enojoso, innoble y fustigante, en el que la obsesión por el éxito es una de las características más paradigmáticas de nuestro tiempo. Llegar más lejos, tener un mejor trabajo, un mejor salario, un nuevo equipo de televisión, un nuevo coche, vacaciones en un destino más exclusivo, comidas que resultan en cuentas prohibitivas, los hijos bien aseados, la pareja refulgente, el perro con pedigrí. Y en el camino, un total abandono a los cimientos sobre los que descansa la esencia de lo humano. La tiranía, la autocomplacencia, la voracidad son casi ubicuas en el hombre exitoso, aquel que, en palabras del gran Walser, cuando empieza a contabilizar éxitos y reconocimiento, se pone casi gordo de autosatisfacción saturadora, y a quien la fuerza de la vanidad va inflando hasta convertirlo en un globo irreconocible. No es el caso de los estudiantes del Instituto Benjamenta, escuela para sirvientes que tienen Jacob von Gutten a uno de sus alumnos más sui generis. A pesar de que la escuela está diseñada para apagar cualquier chisporrotazo de aspiración profesional, y a pesar de que la obediencia y el servilismo son los únicos mantras que tiene que aprender un alumno de esta escuela, el entrañable y heroico Jacob es el hombre más libre que uno puede encontrar sobre la faz de la tierra. Lúcido como un amanecer, es capaz de advertir que solo se aburren quienes se pasan la vida esperando que alguien los estimule desde afuera, y encuentra en su atrofiado sentido del deseo la virtud máxima para poder denunciar y exhibir el patético y esclavizante periplo del hombre moderno. Un sujeto obstinado que sacrifica perennemente su presente en pos de un terriblemente frívolo y vacío superyo,
que tiene como única consigna demandar siempre un poco más de lo que puede tener. No hay nada más épico que ir en contra de las ideas que definen la esencia de tu tiempo. Y Balzer y sus personajes, en buena medida, pertenecen a esa clase de hombres que solo se sienten en casa en los márgenes, a las orillas de un mundo que no aceptan como suyo, habitado por hombres que no advierten como semejantes. Aquí no sabes a quién me encontré. Alejandra Bogue. ¿Y cómo está? Pues la verdad preocupada. Dice que Elsa no le quiere devolver su gato y que lo tiene secuestrado en una caja. Híjole, la verdad yo me siento totalmente al margen. Pues ella dice que su gato es muy especial, porque es gato y además araña. Diego, es el chiste más viejo de todo el mundo. No, no es un chiste. La Bogue dijo que hará el texto gestual El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Y después del corte, si no aparece su gato, creo que estamos en muchos problemas, ¿eh? A la noche está todo plateado, porque la película es en blanco y negro. ¿Y la música de fondo? Maracas muy suaves y tambores. ¿No será una señal de peligro? No, es música que anuncia, al iluminarse un foco muy fuerte, la aparición de una mujer muy rara, con un vestido largo que brilla, de lamé plateado que le ajusta la figura como una vaina. ¿Sí? ¿Y la cara? Tiene una máscara, también plateada, pero pobrecita, no puede moverse. Allí en lo más espeso de la selva está atrapada, en una tela de araña, ¿o no? La telaraña le crece del cuerpo de ella misma, de la cintura y las caderas le salen los hilos. Es parte del cuerpo de ella. Unos hilos peludos como sogas que me dan mucho asco, aunque tal vez acariciándolos sean tan suaves como quién sabe qué, pero me da impresión tocarlos. ¿No habla? No. Está llorando. ¿O no? Está sonriendo, pero le resbala una lágrima por la máscara. ¿Una lágrima que brilla como un diamante? Sí. Yo le pregunto por qué es que llora, y en un primer plano que ocupa toda la pantalla al final de la película, ella me contesta que eso es lo que no se sabe, porque es un final enigmático. Y yo le contesto que está bien así, que es lo mejor de la película. ¿Sigues poniendo a prueba tus partículas, Diego? Pues, ¿qué quieres? Fue lo único que se me ocurrió para esconderme del gato. Salió corriendo de la caja hecho una fiera y quería atacarme. Yo no sé si el Sacroso está de acuerdo contigo. Mejor seguimos con su entrevista. No hay un coqueteo cercano, y yo diría que particularmente frecuente en la poesía moderna, con la filosofía. ¿Cómo no? Yo creo que sí, sí lo hay. Y con la poesía de cualquier época. También yo creo que sí pueden tocarse poesía y filosofía, como la poesía y la espiritualidad o religiosidad o el sentimiento de lo divino o lo que se quiera. No creo que haya nada ajeno realmente a la poesía, pero no creo tampoco que la poesía debe estar jamás supeditada a ningún otro tipo de cosa. No sería difícil cifrar en general tu poesía bajo el signo del viaje, y no solo del viaje en el espacio, que creo que ha sido muy importante para ti, es decir, un libro como Canto Malabar o un libro como Jaguar serían impensables si no hubiera habido los viajes que los inspiraron, pero creo que también el viaje en el tiempo, este lance histórico que frecuentemente tiene tu poesía,
y el viaje interior son también presencias constantes en tu poesía, ¿no, Elsa? Sí. ¿Por qué es importante el viaje para ti? ¿Qué permite el viaje? ¿Qué experiencia hay en el viaje, sea literalísimo o metafórico, que no se da en otras experiencias humanas? Pues el mismo traslado, la misma metáfora que es transporte, literalmente en griego, los camiones de mudanzas pues son metáfores allá, pero es esa Y qué bonito que posibilidad. hablaste de transporte, los transportes del éxtasis también están incluidos ahí, ¿no? Es todo eso, yo creo, ¿no? Pues no sé, es el mismo impulso de Odiseo, aunque no fuera voluntario, o de cualquier otro viajero que no sabe ni qué va a encontrar o a dónde va. De si salirte es de válido. ti misma a lo mejor también. También, por lo menos de lo que es el yo misma cotidiano, el ego personal, la conciencia diurna. Y un gran viaje es hacia una conciencia más alta, ¿no? Más abarcante, más profunda. ¿Y se llega a ese destino o como en Cavafis lo que importa es nada más el viaje? No, yo creo que sí se llega. ¿Tú has llegado a ese destino? Sí, no de una manera definitiva, ojalá, pero sí creo que son espacios que uno puede tocar muchas veces, sobre todo si tiene una práctica con la meditación. Sí son viajes a otros espacios de la propia conciencia, ¿no? ¿Un poema puede ser una manera de acceder a uno de esos espacios? Yo creo que sí. ¿Solo para quien lo escribe o también para quien lo lee? Ojalá, si el que lo escribe puede transmitirlo para quien lo lee, sería fantástico. Creo que es lo más a lo que puede aspirar como escritor, más que ningún premio ni cosa. El ser capaz de transmitir al lector su propia experiencia. Te lo dije, Joserra. Ese gato es una bestia salvaje. ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Espero que no destruya la pieza final de Sofía Taboas. Estamos en el Parque Hundido y vamos a hacer el plan trazado de la acción. Entonces, lo que tienen que hacer es amarrar la hilaza que tienen al tronco. Y cada vez que escuchen la campana que voy a tocar, van a caminar 9 pasos siguiendo la dirección que indica su instrucción de cada una. Entonces vamos a empezar. Les ayudo a amarrarla. Tienen que ir tensando el hilo que va registrando su trayecto sobre el camino. Cada 9 pasos amarran lo que les quede más cerca. Allá está el norte y empezamos.
Probablemente el cuerpo de Runsiter contenía una decena de artíforges, órganos artificiales injertados cada uno en su lugar dentro de su aparato fisiológico, conforme fallaban los originales, los genuinos. La ciencia médica, conjeturó, suministra la infraestructura material y desde la autoridad de su mente, Runsiter suministra todo lo demás. Me pregunto qué edad tiene, se preguntó. Imposible a estas alturas determinarlo por su apariencia, especialmente pasados los 90 años. Él, porque no cabía duda sobre su sexo, aunque la moda de la época contribuyera a disfrazarlo, estaba acometiendo la cabeza de un mono que pendía de las vigas. La cabeza era del color de una vieja pelota de fútbol y más o menos de la misma forma, salvo por las mejillas hundidas y una hebra o dos de pelo seco y ordinario, como el pelo de un coco. Soy Ana Elena Malé, curadora independiente. Les voy a recomendar Orlando de Virginia Woolf. Este libro es importante para mí porque lo descubrí y lo leí en un momento en que yo no sabía que la literatura podía sorprenderte de esa manera y te puede hacer creíble muchas situaciones que son inverosímiles. Y además descubrí que una literatura que había sido catalogada como feminista, para mí no tenía nada de feminista, sino al contrario, era una literatura muy humana y muy actual, a pesar de que estaba escrita como a principios de los años 20. Había leído cosas de Virginia Woolf y la verdad me resultaba fascinante su manera de ver la vida y su manera de analizar el mundo. Debemos confesarlo, era una mujer. La voz de las trompetas se apagó y Orlando quedó desnudo. La primera parte del libro es ver el libro a través de los ojos del hombre y la segunda parte a través de los ojos de la mujer. Me resultó perturbador y sorprendente que alguien pudiera, alguien como Virginia Woolf, pudiera lograr hacer eso verosímil. Y quedarme completamente sorprendida por el lenguaje, pero sobre todo por este personaje fantástico que comienza siendo hombre y casi 4 siglos después se transforma en mujer, pero al mismo tiempo es heredera y es intelectual y es literato y es amante y es hija y es, no sé, un personaje muy complejo, muy rico. Orlando es como una larga carta de amor de Virginia Woolf hacia Victor Sackville West, y me llevó a leer la obra de Victor Sackville West y además me llevó a hacer un viaje a Inglaterra a conocer este jardín Knoll, esta propiedad de la que tanto se habla en Orlando y fue Victor Sackville West, además de poeta y novelista, fue jardinera. Entonces me llevó a conocer estos jardines de los que tanto habla Virginia Woolf y Victor Sackville West en sus novelas y la verdad es que fue un viaje fantástico lleno de aventura, poesía, flores y muchos jardines ingleses. Descubrí del mundo que no importa el género, no importa el sexo, sino lo que importa es la identidad. Algún día traté de leerlo en inglés, el inglés es complejo y la traducción de Borges es fantástica. Creo que eso debería de ser como el reto de la literatura, me hizo ver el mundo de otra manera y las cosas de otra manera. ¿Sobreviviste? Pues creo que sí. La pregunta es si el gato sigue vivo o está muerto. Bueno, pues ese es el asunto. ¿Cuál es el factor determinante para encontrar al gato vivo o muerto dentro de la caja? Dentro de la caja hay unos libros. Uno que reconozco y uno que seguramente es tuyo. Y esto que se me había perdido. La nueva novela de Michel Houellebecq, El mapa y el territorio, que es la novela que lo catapulta como un gran autor mainstream. Y sí me parece una de sus mejores novelas, pero no me parece la gran obra que, digamos, no me parece que merece la pompa con la que ha sido anunciada.
Es la novela donde intenta escribir un gran libro, ¿no? Exactamente, y es una especie como de alegato contra el mundo. A mí me parece que al final de cuentas es una especie como de rabieta de Houellebecq en la que como da si un se golpe metiera de con mesa. un gato asesino. algo así. Exactamente, y está como muy bien representada en el epígrafe del libro que es de Charles de Orleans, que dice: el mundo está harto de mí y yo estoy harto de él. Y el libro es una novela en la que ahonda sobre ese pequeño aforismo, que es muy contundente. Creo que se le sale un poco de las manos, tiene demasiadas subtramas. Las dos principales cuentan la historia, primero, de un joven artista parisino que encuentra medio de casualidad la fama y el acceso a este gran Olimpo de artistas contemporáneos que tienen acceso a estos coleccionistas que son magnates multimillonarios. Y por otra parte, tiene como la osadía de introducirse a sí mismo como un personaje. Michel Houellebecq, el escritor, es uno de los personajes de la novela al que hace pedazos, ¿no? Y a partir de no tener ningún tipo de concesión consigo mismo, se siente como con la libertad plena de arremeter contra todo el mundo. Entonces, por ejemplo, habla de la eutanasia, habla de las relaciones amorosas, de la caducidad casi necesaria e intrínseca que se genera en el momento de establecer un vínculo amoroso con alguien, de la relación con su padre. Es decir, hay muchísimos subtextos en los cuales uno se puede detener, reparar y pensar, pero que quizá no tendrían que estar todos contenidos en una novela. Claro. O sea, me parece que es un poco... Son temas muy afines a lo que yo traigo. Yo no traigo un libro, sino un ejemplar de una revista que me parece fundamental. Es la revista Variaciones Borges. Justamente lo pensaba a partir de El mapa y el territorio, la diferencia entre este mapa y un territorio. Y Variaciones Borges es una revista que atrae a las mejores mentes, tanto del mundo académico como del mundo ensayístico, llamémoslo así, escribiendo sobre, yo creo que el gran autor indiscutible del siglo XX. Entonces, es una revista de un diálogo muy interesante que tiene tanto autores latinoamericanos como autores de la Academia de los Estados Unidos, como autores europeos, hablando de Borges, a veces bastante libremente, a veces separándose de Borges y a veces regresando muy fielmente a los textos a comentarlos, ¿no? Entonces tenemos desde filósofos importantes como Bruno Bostels hasta gente que está escribiendo en Australia con lecturas novedosas para nosotros en Latinoamérica, hasta gente, como escritores muy conocidos, Alan Pauls, por ejemplo, ¿no? en este número. Entonces, es una revista muy rica porque invita a releer los textos riquísimos de Borges desde diferentes puntos y es una revista con gusto tanto por el ensayo académico como por el no académico, que es una gran ventaja. Además, decantarse por algún tipo de postura alrededor de la obra de Borges es una manera de conocer de manera muy puntual a la persona que está profiriendo esa opinión. No tiene tantos ángulos por los que puede ser abordado que puedes encontrar desde dónde viene cada una de las posturas que están siendo representadas. Así es, pero la pregunta es, ¿dónde quedó el gato? ¿Dónde está el gato? Bueno, mira, yo creo que la postura que asumió Sofía Taboas es la más inteligente. Como es imposible determinar el momento exacto en el que ocurrió la pelea con el gato, Sofía decidió detener el experimento en un punto en el que existía una probabilidad del 50% de que el gato destruyera su obra. Y así vamos a ver si la logra salvar. Esta es mi interpretación del fragmento del texto de Borges.
Aquí se acaba el programa y yo debería decir alguna cosa más o menos ingeniosa y darlo por terminado y decir cómo se llama y dar las gracias. ¿Pero qué creen? Que no me da la gana, que ya se acabó esto y que yo sigo prefiriendo no hacer lo que debería de hacer.